Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda y vamos a hablar en este nuevo programa acerca de qué es la filosofía cristiana. Tenemos que saber que la filosofía es parte de la vida de todos nosotros, que lo queramos o no, todos tenemos una filosofía acerca de nuestra vida. Pensamientos de cómo vamos a vivir, qué es lo que nos gustaría, cuáles son las reglas que queremos meter en nuestras vidas. Todas estas cosas son parte de lo que es la filosofía. De hecho, si vamos a una definición de lo que es la filosofía, es el conjunto básico de ideas, creencias y valores por los que tú vives. Realmente la filosofía es la perspectiva de tu vida. Y todo lo que vas a vivir, todo lo que vas a enfrentar, lo vas a pasar a través de este filtro de tu filosofía. Rechazando o no, por ejemplo. ¿Sí? La definición de filosofía, la raíz de la palabra filosofía. Sí, viene del griego, son dos palabras. Es sofía, que quiere decir sabiduría, y filo, que amante, que ama la sabiduría. Entonces, aplica... Aquí lo podríamos decir amante de la sabiduría, y ahí es donde se podría dividir en diferentes ramas. Por ejemplo, amante de la sabiduría de Dios. Que es la única, la verdad. Y en el mundo puede ser amante a otras sabidurías humanas. La de Platón, la de Sócrates, de estos filósofos, ¿no? que se menciona. Nosotros como cristianos sí debemos de ser filósofos. Quiere decir, amante de la sabiduría con S mayúscula. Claro. Porque Dios es sabiduría, el Espíritu Santo es sabiduría, Jesús es la sabiduría, lo encontramos en Proverbios cuántas veces, ¿no? Entonces debe de ser una característica cristiana, ¿no? Porque el mundo finalmente ama ideas y teorías que llaman filosofía. Yo creo que esa es la gran diferencia, sí. Porque una teoría es una idea que no ha sido comprobada. Exacto. Sí. Y se pueden estancar en esas, pueden hacer de teorías, pueden hacer una filosofía. Sí. Sí. ¿No? Pero al final de cuentas sigue siendo una filosofía o una sabiduría humana, incompleta. Sí, son corrientes modas. Exacto, ¿no? Lo que alguien famoso dijo. Sí. Y la gente dice, no, pues si lo dijo fulanito debe de ser verdad. Sí. Pues no necesariamente. No. Yo siempre he dicho que debemos de ir cuando personas que vienen y me dicen, no, es que mira, esto es así y así. Yo digo, ¿quién lo dijo? ¿Qué autoridad está atrás de ese comentario? Exacto. ¿Sí? Inclusive, de repente te llegan temas que la gente te habla, ¿no? De temas, como dices tú, que están de moda o que están hablándose. Ajá. Y digo, ¿quién lo dijo? Exacto. Y yo me voy a investigar. Claro. La fuente, número uno, de la persona que supuestamente tiene la autoridad que dijo tal y tal y tal teoría o filosofía. Sí. Y a la hora que empiezo a ver el testimonio de la persona que lo dijo, claro, inmediatamente me resalta, esto no está a favor o en acuerdo de lo que dice la Biblia. Exacto. Está totalmente en contra. Principios en contra, palabras, muchas cosas que te dicen del personaje que está hablando esas cosas. Entonces yo creo que para que algo tenga credibilidad, tenemos que ir a la fuente de autoridad que está hablando lo que se está diciendo. Exacto. Y ese es un filtro bien importante que tenemos que tener. Siempre. La palabra debe de ser nuestro filtro para todo. Entonces, la filosofía que tenemos va a determinar nuestras respuestas en la vida. Y lo que es tremendo es que
Hay gente que piensa que no tiene filosofía y todos tenemos una filosofía de vida. Todos tenemos un filtro a través del cual vamos a aceptar o rechazar ciertas propuestas, ciertas circunstancias y por eso es tan importante cuidar la filosofía que vamos a escoger. Muy cuidadoso en esto y no dejarnos ir por corrientes, sino bien como tú lo dices, filtrar a través de la verdadera filosofía que es la sabiduría de Dios. Filtrar a través de la palabra de Dios, ¿no? Y recuerdo ese ejemplo que muchas veces hemos usado acerca de cómo están los pajaritos que acaban de nacer y están en su nido y viene la mamá pájaro, ¿verdad? Sí. Y les da de comer y ellos no están discerniendo qué es lo que van a comer. Ellos abren el pico y se comen lo que hay, lo que les cae. dan. Sí. Y muchas veces la sociedad eso es lo que hace, ¿no? Sí. Escucha algo acá, abren el pico de la mente y se tragan todas las filosofías, las teorías del mundo que pueden parecer sensacionales en ese momento, ¿no? Sí, pero que están totalmente erróneas. Y lo importante de todo esto es que cuando aceptamos una idea errónea, obviamente nos va a llevar por un camino erróneo, por lo tanto vamos a tener un resultado erróneo. Exacto. Nos vamos a dar cuenta de eso, tal vez a lo largo del camino, pero definitivamente cuando pagamos la consecuencia. Sí. Y la filosofía de Dios, la sabiduría de Dios, nos previene totalmente de pasar por ese camino que nos va a llevar a un fracaso. Exacto. Ese es el valor tremendo que tiene el escudriñar. Hay un precio que pagar. Sí. Es escudriñar, es no creer todo lo que se te dice. Nunca. Verlo a la luz de la Biblia, verlo a la luz de la sabiduría de Dios. Esto no checa con el carácter de Dios. Aunque no conozcas mucho de la Biblia, no checa con el carácter de Dios. Exacto. Como me acuerdo de esas pulseritas que había. Sí. ¿Qué es lo que Jesús haría? Sí. Cuando te proponen cosas, cuando vienen ciertas ideas, ¿qué es lo que Jesús haría? ¿Tomaría este camino? Exacto. ¿No? Y yo creo que ahí es donde podemos empezar a filtrar, pero siempre con una intención de buscar la verdad. Sí. Y siempre tenemos al Espíritu Santo. Exacto. Señor, estoy confundida, revela mi conciencia, revela a mi espíritu. ¿Es tu voluntad? ¿Está de acuerdo a tu sabiduría? ¿Está de acuerdo a lo que tú piensas? ¿Está de acuerdo a tus valores? Y si no, házmelo ver, porque yo quiero ir por tus caminos. Inmediatamente el Espíritu Santo te va a contestar. Sí. Exacto. Entonces, vemos en la Biblia como hay advertencias acerca de filosofías y que tenemos que cuidar muchísimo lo que se nos presenta. Pablo, por ejemplo, habla mucho a los colosenses acerca de lo que puede arruinar tu vida cuando escoges una filosofía equivocada. ¿Por qué? Porque la filosofía equivocada provoca reacciones y respuestas equivocadas a una situación. Entonces, tú puedes llegar a conclusiones equivocadas que te llevan a decisiones que realmente arruinan tu vida, como lo dice Pablo, ¿no? Y quiero ir a esta palabra que Pablo está mencionando ahí a los colosenses, porque dice que nuestra filosofía debe estar modelada según Cristo, no según las tradiciones de los hombres. Entonces dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No. Entonces nuestra filosofía tiene que estar basada
en Cristo, en la palabra. Que dice, hay engaño en las filosofías del mundo. Pero mira, tengo la versión amplificada de este versículo de Colosenses 2:8. Dice, asegúrate. Me gusta esa, asegúrate. No, tienes que prepararte, tienes que saber ciertas cosas, no tienes que creer todo. Dice, asegúrate de que nadie te lleve como botín, Wow. haciéndote cautivo por su llamada filosofía y intelectualismo, y por el engaño vano, las fantasías ociosas y tonterías evidentes. Siguiendo la tradición humana, que son las ideas de los hombres sobre lo material en lugar de lo espiritual, que son solo concepciones burdas, siguiendo las enseñanzas rudimentarias y elementales del universo y despreciando las enseñanzas del Cristo, el Mesías. Wow. Yo creo que eso está como para desmenuzarlo. Exacto. Y poder comentar sobre cada uno de los temas, pero en conjunto, lo primero que yo pienso, viene a mi mente al estar escuchando esta versión es el mundo caído. Uh-huh. Cuando Adán y Eva estaban caminando con Dios, porque así lo dice la palabra, caminaban con Dios, platicaban con Dios, platicaban con la sabiduría perfecta, recibían de mano directa de Dios la sabiduría para vivir la vida que Dios tenía para ellos. Sí. Cuando viene la caída tenemos muchos programas que hablan del tema de la caída, del tema del pecado, del tema de todo lo que sucedió en el Edén, pero lo puedo resumir de esta manera. Cuando entra el pecado, y la palabra dice, y el pecado lleva a la muerte, muerte espiritual, se separa el espíritu del hombre, del humano, del espíritu de Dios, que es la sabiduría. O sea, el humano se separa del contacto que tenía con la sabiduría perfecta de Dios. Sí. Por lo tanto, se queda a la merced de una sabiduría o filosofía humana caída, contaminada, cada vez más contaminada, acomodándola a los placeres y beneficios del hombre, lo cual quiere decir que cada vez el hombre se hizo más estúpido. Sí, sí, no porque solamente cuando te alejas, hay muerte espiritual, hay muerte intelectual. Hay muerte intelectual. Entonces, cuando te alejas de la perfecta sabiduría de Dios, te haces tonto. Sí. Literalmente nos vamos haciendo cada vez más tontos, más tontos, más tontos, más tontos, más tontos, a tal grado que la sociedad hoy en día, vaya, lo voy a decir de esta manera, nunca había sido tan tonta. Sí. Cada vez, cada década es más tonta. Toma decisiones más tontas, más egocéntricas, sin importar ya los valores, las consecuencias, los principios, y mucho más alejada de la sabiduría de Dios. Sí. Cada década estamos más alejados de la sabiduría de Dios y, por supuesto, claro, entran miles de filosofías humanas que el que más grita supuestamente tiene la razón. Claro. Claro, pero es ahí donde vemos la versión amplificada que es bien clara. ¿Qué es la filosofía humana? Es fantasías ociosas y tonterías evidentes. Para nosotros debe ser evidente, clarísimo, que las filosofías son tonterías. Para el cristiano son evidentes porque tenemos el espíritu nuevo. Ajá, exacto. Pero para los que no han nacido de nuevo, para los que no han recibido a Cristo en su corazón, para los que no han recibido la obra
de Jesucristo en la cruz. Sí. Todas estas cosas, dice la Biblia, parecen locuras. Sí, exacto. Hay un entendimiento cerrado. Sí. Por eso hay tantas personas que defienden. Vaya, lo hemos estado comentando ahora con el Sí. tema de Hamás, Sí, claro. ¿no? ¿Cómo es posible que alguien en su filosofía humana defienda el terrorismo? Sí, es imposible. Y empiezan a dar muchos argumentos acerca del terrorismo. Sí. ¿Cómo es que alguien, ¿verdad?, defienda el aborto, defienda tantas cosas, ¿no? Ahora todos los temas gays y todo. Sí, Y no de tengo nada en géneros. contra de los diferentes géneros. Son personas que Dios ama y que nosotros amamos, pero que se han desviado en filosofías, Sí. creyendo que son algo que realmente no son. Sí, claro. Porque todas estas gentes, hay testimonios, no son realmente felices. Están buscando algo que nunca van a encontrar Ujú. en esa situación. Claro. ¿Sí? Y digo, podríamos meternos en ese tema, pero las filosofías humanas nunca te van a llevar a una vida de paz, a una vida de gozo, a una vida de éxito, a una vida de satisfacción, porque son filosofías irreales. Claro. Son zanahorias irreales que nunca te van a llevar a un destino de éxito. Y son cosas vacías. Y ese es el trabajo de Satanás. Por eso existen las filosofías. Es lo que se dice en 2 de Corintios 4:4, en los cuales, dice, bueno, vamos a leer desde desde el 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Eso es provocar otra filosofía, ¿no? Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio aún esté encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso caen en estas tonterías evidentes. Y por eso caímos todos. En un momento caímos pasamos en ahí. esas mentiras porque teníamos el entendimiento cegado. Ujú. Y lo teníamos cegado por lo que hemos dicho, ¿no? Sí. Porque estábamos apartados de Dios. Exacto. Nuestro espíritu no tenía comunión con la sabiduría de Dios, por lo tanto, estaba cegado. Ujú. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y recibes la obra de Cristo, ese entendimiento, dice la palabra, se alumbra. Exacto. Entonces vuelves a tener contacto con el Espíritu de Dios, que es sabiduría, y acceso a la sabiduría, revelación de la sabiduría, entendimiento de la sabiduría, y decides que tu vida va a ser regida por la sabiduría de Dios. Exacto. Ya no estás cegada por filosofías del mundo. Sí. De hecho, Pablo, cuando sigue en el versículo 4 que empezamos a leer, dice, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo, ¿no? Entonces está claro que está en contra de que tú descubres lo que es la sabiduría, la verdadera filosofía a la cual tienes que adherir. Y Pablo dice, porque habla mucho a los colosenses en el 2:4, dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, ¿no? Entonces, Satanás va a venir con cosas que te van a persuadir. ¿Por qué? Porque van a activar algo que hay en tu carne, ¿no? El Sí, placer claro. inmediato, ¿no? Claro. Sin pensar a la consecuencia, ¿no? ¿Cuánta gente hoy en día está buscando ser rico en un día, ¿no? No importa cómo. No importa cómo, exactamente. O creen que es posible y son totalmente engañados. La Biblia dice cómo ser rico, cómo llegar a la prosperidad, cómo ser diligente. Es la mano del diligente que enriquece. Entonces, ser diligente no es decir, ay, se me cae ahí $1,000,000, así, porque
hice un video en YouTube, ¿no? Todo eso son engaños. Y tenemos que cuidarnos de los engaños. Es lo que dice Pablo, ¿no? Que nadie os engañe con palabras persuasivas, ¿no? Pablo quiere asegurarse que todos tengamos lo necesario para vivir la vida abundante que Dios tiene planeada para cada uno de nosotros, dentro de su sabiduría, para que esto no provoque un daño al final de las cosas, ¿no? Que sea hecho para bendición, ¿no? Entonces vamos a seguir hablando de todo lo que es la filosofía cristiana, cómo podemos amar esta sabiduría y disfrutar los beneficios de estar conectado con la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, bueno, nos despedimos de todos ustedes ahorita. Recuerdan que nos encuentran en Facebook, YouTube, en Spotify. Comparten esta enseñanza, suscríbanse al canal y recuerdan, siempre en victoria.